Bueno, en este tema que a nosotros nos toca de la carrera de kinesiología, vamos a hablar sobre la incumbencia kinésicas, en este caso kinesiología deportiva, y tenemos el gran honor de estar hablando, no te hagas el humilde, con el licenciado Javier Fadón, que bueno, dentro de lo que es la incumbencia kinesiológica a nivel nacional e internacional, bueno, él ahora va a hacer su presentación en cuanto a lo que es profesional, porque nadie más que él sabe su trabajo. Así que bueno, primero buenas noches, Javi. Buenas Y noches. bueno, primero decirte, bueno, ¿cómo podrías presentarte profesionalmente? Bueno, como ya sabes, mi nombre es Javier Fadón. Profesionalmente, bueno, yo me formé primero como profesor de educación física y después tuve la posibilidad de hacer la licenciatura con una principal orientación al entrenamiento, al alto rendimiento deportivo, mientras que también hacía la formación de instructorado deportivo en tenis, que es el principal deporte en el que he trabajado y el que he hecho de chico. Y después, obviamente, siempre uno hace cursos, especializaciones, posgrados, etcétera. Pero bueno, después hice la carrera de kinesiología en la Universidad de La Matanza, donde tuve la oportunidad de recibirme y después continuar mi formación, donde en cuanto al área de kinesio, tuve la oportunidad de hacer la especialidad docente y la especialidad en kinesiología del deporte. La terminé hace poco, el Favaloro. Y bueno, después posgrados siempre uno hace en diferentes áreas, principalmente a mí me interesa mucho la parte activa, por eso técnicas o métodos, conceptos como Mulligan, neurodinamia, Mackenzie, son las áreas que más me gustaron y en las que me estoy formando. Y después, obviamente, también sigo formándome en el área de educación física, estoy haciendo la maestría en alto rendimiento y carrera docente, estoy haciendo la especialidad docente en la Universidad de Hurling. Y bueno, eso en cuanto al área académica. Después, laboralmente, no sé si me preguntarás. Sí, primero me quiero detener en lo que son las incumbencias en lo que respecta a la kinesiología del deporte. Uno, para trabajar en lo que es justamente esta incumbencia, necesitas sí o sí cursos de formación y qué instituciones, bueno, vos recién mencionaste una, son las que avalan esta especialidad. Mira, eh, cuando uno se recibe del título de licenciado en kinesiología de fisiatría o sus equivalentes, dentro de la formación está la asignatura, la materia kinesiología deportiva o su nombre similar, que te da ciertas bases para aplicar los conocimientos que vas desarrollando en diferentes materias en el área del deporte. Ahora, la realidad es que como toda carrera de grado te da una base para todas las áreas de la profesión, pero si uno quiere trabajar fehacientemente en un área determinada, tiene que hacer las especializaciones. Dentro de las especializaciones posibles está la especialidad de kinesiología del deporte, que por lo que tengo entendido, hoy en día no está reconocida como hace poco hace poco, no sé, hace 2 o 3 días salió el reconocimiento de las 4 especialidades de kinesio, que no está todavía avalada, por lo que tengo entendido, no estoy tocando de oído, la área específica de deporte, al igual que también traumato tampoco. Es decir, existen, pero no sé qué instituciones las tienen que reconocer también. Pero bueno, si uno quiere trabajar en el área del deporte, debería especializarse en área de deporte, principalmente hacer la especialización en kinesiología del deporte, que son 2 años como todas las especialidades. Creo que eso es lo más importante. Perfecto, sí, igual este también trabajo se refiere a lo que es un trabajo de investigación y bueno, son temas que uno va a ir desarrollando en lo que respecta al mismo. Algo que me interesa también que saber en cuanto a tu profesión y a la kinesiología,
es preguntarte qué motivo te llevó a elegir la carrera de kinesiología y qué motivo te llevó para elegir la kinesiología en el deporte. Eh, bueno, en mi caso particular, cuando yo estudié educación física y después hice la licenciatura, la realidad es que en el país no había en su momento un camino a seguir para seguir profundizando en el área que a mí me interesaba, que era el entrenamiento, el área de rendimiento deportivo, etcétera. Y bueno, y tenía ganas de hacer una carrera nueva que esté relacionada con el área, y bueno, fue kinesiología. Obviamente, cuando uno hace la carrera, no ve solamente la parte que le más le gusta, sino que ve todo. Pero la realidad es que yo cursé kinesiología porque es un excelente complemento para todo lo que es educación física, el área de todo lo que es el cuerpo humano, y también tiene mucho aspecto docente, porque la realidad que la kinesiología tiene mucho de docencia al paciente, educación al paciente, constantemente el aspecto docente está presente, entonces combiné un poco el área de educación física, la docencia, con la parte de kinesio, de atención, es como que se complementan en cuanto también legalmente se complementan también porque, bueno, hay muchas incumbencias que se ven medio grises ahí legales, que bueno, con la carrera de kinesio como que y educación física como que están complementadas y la verdad que se llevan muy bien y por eso yo decidí hacer eso, porque quería continuar estudiando, algo que me potencie mis incumbencias, algo que me abra nuevos caminos, que me abra nuevas áreas de trabajo y que me permita un conocimiento que me mejore lo que yo ya sabía de todo lo que me dio la educación física. Eso fue como principalmente el objetivo. Y que quiero llegar a llevar a cabo mi trabajo, que principalmente es con deportistas, ya sea como preparador físico o como kinesiólogo. Por eso es como que también tenía esa pata para complementar. Eso básicamente. Muy bueno. Eh, bueno, dentro de lo que es las incumbencias kinésicas, muy bien dijiste que vos estás mucho más orientado a lo que es la kinesiología deportiva en este tema, eh, que bueno, justamente la que predomina en tu trabajo actual. Pero preguntarte a qué tipo de pacientes específicamente está dirigida tu incumbencia, en qué ámbito hoy en la actualidad te desenvolves. Bien, actualmente yo trabajo con deportistas, tanto de mediano rendimiento como de alto rendimiento. Es decir, estamos hablando de deportistas que están en busca de ser profesionales y deportistas que ya son profesionales. Incluso deportistas que están, eh, vamos a decir, en el nivel más alto. Por lo tanto, ahí también ves la interacción con diferentes colegas, con diferentes profesionales que cumplen diferentes roles dentro de un equipo interdisciplinario que, cuyo común es el deportista. Eh, mi labor hoy en día es como preparador físico, es decir, entrenador físico, profesor de educación física especializado en la preparación física, que trata de abordar mucho la parte de el abordaje de factores de riesgo, de lesión, de ejercicios orientados a la protección en función del análisis del deporte, de las demandas del deporte, y también eh, todo el área de cuando el deportista sufre una lesión, tratar de recuperar lo más posible, lo más rápido posible, o continuar con el entrenamiento a pesar de la lesión. Eh, lo que pasa que lo que sucede es que cuando uno cumple un rol, es muy difícil cumplir los dos. Entonces tenés que apoyarte en colegas que por ahí hacen una determinada parte del tratamiento y yo hago otra parte del tratamiento. Yo me dedico principalmente a la readaptación deportiva, es decir, a la parte donde el deportista está con ciertos criterios que le permite recuperar, que le permite reinsertarse progresivamente a su actividad principal.
esa es el área que más trabajo, y también la parte de prevención, de intento de prevenir lesiones, el intento de proteger al deportista, de educarlo en todo lo que es el entrenamiento protector, del manejo de cargas, de educación de todo lo que es eh, la importancia de la recuperación, la importancia del acondicionamiento, la importancia de las rutinas de protección, de las famosas entradas en calor. Más que nada en ese área me estoy desempeñando. Y cuando se lesiona, me dedico más que nada en la parte de reincorporarlo a la actividad deportiva. Esa es el área que hoy en día estoy haciendo. No estoy más en la parte aguda, no estoy más en la parte de consultorio, en la parte más pasiva de fisioterapia, en la parte más de camilla, podríamos decir. No es mi área, no me dedico a eso. No hay muchas cosas que no comparto ese paradigma, entonces prefiero congeniar con un colega para trabajar en conjunto y que haga la parte esa y yo hago la otra parte, más activa. Exactamente, en un trabajo interdisciplinario. En cuanto a lo que es desde tu rol kinesiológico o desde la kinesiología, ¿con qué frecuencia atendés a tus pacientes en caso de que los tengas? Un deportista, por ejemplo, de élite. Pasa que cuando vos trabajás con deportistas de alto rendimiento, de moderado rendimiento, estás todos los días con ellos. Yo todos los días estoy con ellos, incluso 2 veces por día. Es decir, lo tengo todas las mañanas y lo tengo todas las tardes, o lo tengo casi todas las tardes, bien, porque son deportistas que como preparador físico los tengo todos los días, y como kinesiólogo me pasa también que los tengo todos los días. Ahora, si cumpliría el rol propiamente de kinesiólogo, tal vez este nivel los verías 2 o 3 veces por semana. Bien, por eso es la dificultad de tener los dos roles. Exactamente. Ahora, el kinesiólogo puro, el que es kinesiólogo del deporte, generalmente, depende del deporte también, pero si vamos a un deporte conjunto, como el fútbol o eso, el kinesiólogo debería estar en el club y estar a disposición de los jugadores, formar parte del equipo con el preparador físico, trabajar en conjunto. Cuando son deportes individuales, por ahí el deportista tiene su kinesiólogo y lo va a ver cuando pasan ciertas cosas, cuando tiene que hacer un trabajo de recuperación, cuando aparece alguna molestia, algo. Bien, es el kinesiólogo más pasivo, el que te agarra en la camilla, el que te hace fisioterapia, el que te moviliza, te flexibiliza, te hace terapia manual, te modula el dolor, etcétera. Yo soy más kinesiólogo de campo, el que está más ahí en el campo, arriba del deportista, haciendo ejercicio, controlando las cargas, monitoreando la fatiga, eh, readaptando si hubo algún tipo de lesión, algún tipo de molestia, etcétera. Entonces, esa es la dificultad cuando uno tiene las dos carreras, que pasa mucho. Hay muchos profes que son kinesiólogos, entonces esas situaciones pasa constantemente, pero yo lo veo todos los días el deportista. Un kinesiólogo más raso por ahí lo ve 2 o 3 veces por semana, lo más habitual. Muy bien, qué bueno eso. Eh, Más que nada, bueno, también con esto que estabas diciendo de este doble rol que te toca por ser entrenador, preparador físico y a su vez también kinesiólogo, desde tu atención diaria, teniendo estos dos roles, ¿está más dirigida a lo que es la rehabilitación o a la prevención? ¿Es un complemento de los dos? Y bueno, desde tu trabajo, ¿cuánta importancia le dedicas a cada una de ellas? Bueno, medio que ya te la contesté esa pregunta. La realidad es que yo estoy muy enfocado en la protección, en la prevención. ¿Por qué prefiero decir protección antes que prevención? Porque la realidad es que la prevención es un ideal que no se logra generalmente, porque si no, no existirían las lesiones. Entonces, me gusta más hablar de protección, de mejora del rendimiento, ya que si yo mejoro el rendimiento tengo menos chance de lesionarme. Entonces estoy más enfocado en ese paradigma. Podríamos decir que es 80% destinado a la protección hoy en día mi trabajo, y 20% destinado a la rehabilitación. Cuando el deportista
sufre algún tipo de lesión, que también habría que ver qué se considera lesión, ¿no? Es otra discusión esa. La realidad es que hay trabajo más con otros colegas, como te decía, que trabajan de una manera y que yo complemento en el campo, más la parte activa, con ejercicios, con progresiones, eh, con, con modificaciones adecuadas del ejercicio, de la carga en función del momento de la rehabilitación. Bien, y también evalúo criterios de alta deportiva más específicos. Una cosa es evaluar situaciones más pasivas o analíticas, y otra cosa es tomar un test funcional en campo para ver cómo responde el deportista a la demanda lo más similar a lo que va a enfrentar después en su deporte. Entonces yo me dedico más a eso. No sé si te respondí. Sí. Con esto que recién mencionabas de las lesiones, ¿qué tipo de lesiones son más frecuentes en este ambiente en el que vos te manejás? En el tenis, por ejemplo. Eh, bueno, en el tenis y en el pádel, que son los dos deportes que más trabajo hoy en día, son las lesiones por sobreuso, las lesiones por mecanismo repetitivo, principalmente. Y las lesiones más comunes son las tendinopatías, que son bien asociadas a mecánica repetitiva y sobreuso. Y después algunas agudas, como pueden ser algún esguince lateral de tobillo, algún desgarro muscular, principalmente aductores, recto anterior del cuádriceps, gemelos, eh, y algún desgarro abdominal. Son las lesiones más comunes. Y para este tipo de lesiones, ¿qué tipo de herramientas o también agentes físicos solés utilizar con más frecuencia para tratarlos y por qué consideras que son eficientes o efectivos? La realidad es que yo no uso agentes físicos. Mm, puedo llegar a usarlos, pero generalmente no los uso. Como te decía, yo soy más del enfoque de la terapia activa, pero, pero eventualmente puedo llegar a usar para algún tipo de lesión específica o circunstancia microelectrólisis percutánea, MEP, para determinadas tendinopatías en determinados casos o determinados desgarros musculares en etapas principalmente eh, donde tengo que reagudizar la lesión por X razón, el paciente no pasó por un proceso de rehabilitación adecuado. Eh, Puedo llegar a usar algún tipo de tecaterapia como facilitador de la terapia MEP. Eh, Puedo usar algún TENS o alguna pistola percutora, pero como objetivo modulador del dolor, como estrategia de modulación del dolor. Pero bueno, principalmente uso terapia manual activa o ejercicio como principales estrategias para rehabilitar al paciente. ¿Y qué consideras del tapping neuromuscular? ¿Lo solés En utilizar? cuanto al tapping neuromuscular, eh, yo lo uso mucho dentro del concepto Mulligan como como un asistente de una correcta biomecánica, como un asistente del correcto movimiento accesorio de, de la articulación implicada, como un modulador del dolor al cambiar las aferencias esteroceptivas propioceptivas. No lo uso como, como con la fundamentación del taping neuromuscular clásica, que hace referencia a más el componente neuro propiamente dicho, o vascular, sino más que nada como de un paradigma más biomecánico, eh, de cambiar el tipo de carga, por ejemplo, en tendones, o modificar un poco alguna posición articular, o por lo menos el intento de hacerlo. El concepto Mulligan tiene mucho de tape rígido, o técnicas de McConnell, por ejemplo, lo que es muy usado el femoropatelar. Es muy común utilizar
tapes con correcciones desde del movimiento de la rótula, pero más con ese enfoque de cambio de carga, de ayuda propioceptiva, pero más desde el punto de vista biomecánico que neuromuscular, ¿no? Ese es mi enfoque de los vendajes o de los tapes. O también para limitar algún tipo de movimiento determinado. Bien. Exactamente. Últimas dos preguntas. Una es referida a lo que es el campo laboral. Dentro de lo que es la incumbencia de la kinesiología deportiva, ¿vos considerás que esta se encuentra difundido? ¿Existen muchos profesionales dedicados a esta rama de la kinesiología? ¿Considerás que está bien desarrollado profesionalmente un kinesiólogo dentro de esta área? Yo considero que ha crecido mucho gracias a la Asociación de Kinesiología del Deporte. Creo que es un gran pilar de nuestra formación, ya que nos permite interaccionar junto con todos los kinesiólogos del país y del mundo. Además, es una herramienta de difusión científica muy importante a través de la revista, de la ACADE, que nos permite publicar, hacer nuestras primeras publicaciones. Tuve la suerte de hacer mi primera publicación, un artículo científico, mi tesis de especialidad de deporte. Entonces, eso abre muchas puertas y además hacen congresos, entonces es una gran herramienta. Creo que ha mejorado muchísimo gracias a esa asociación. Después, obviamente, falta profesionalismo en muchos deportes. eh, eh, por ejemplo, en deportes como el tenis está mucho más profesionalizado que, por ejemplo, qué sé yo, en otros deportes como pueden ser los deportes de conjunto, hockey, Básquet, handball. básquet, que están más amateurizados, la figura del kinesiólogo. Pero, por ejemplo, el rugby está mucho más profesionalizado, el fútbol está tendiendo a eso también. Es decir, hay deportes y deportes que lo tienen más profesionalizado, que el kinesiólogo está más presente, que está en el campo, que está en la par del médico. Y hay otros deportes que no, que lo tienen un poco más aislado, otra figura, está reemplazado por otros pseudo profesionales como masajistas o similares, que bueno, que lo tapan un poco por los conceptos sociales o el imaginario social del deporte. Pasa eso. Bueno, y para ir cerrando, primero que nada agradecerte por este tiempo. Sé que sos una persona que está en toda la franja horaria muy ocupado con lo que es el deporte de medio y alto rendimiento, así que primero que nada agradecerte. Y después, desde tu rol, desde tu experiencia, que es un montón, todo lo que has recorrido a nivel nacional, internacional, ¿qué podrías aportar desde tu experiencia a los estudiantes de la carrera de kinesiología que recién estamos arrancando con esta incumbencia? Eh, yo creo que el profesor de educación física tiene, mm, tiene una ventaja sobre el kinesiólogo que se dedica al deporte, pero no quita que el kinesiólogo que, se, que realmente le interese el área del deporte y se capacite no pueda llegar a estar a la par. Pero sí va a tener que capacitarse mucho en muchas áreas que el profe las tiene mucho más claras, como la dosificación del ejercicio, la planificación, el manejo el control de las cargas. Es decir, yo creo que la formación kinésica en el deporte tiene muchos déficits en esas áreas, que ha mejorado con el tiempo, pero se nota mucho la diferencia entre el profe y el profe que es kinesiólogo, y el kinesiólogo que solamente es kinesiólogo. Entonces, yo creo que si el kinesiólogo que se quiere dedicar al área del deporte tiene que hacerse muy amigo de los profesores, de los preparadores físicos, de los entrenadores, que están todos los días con los jugadores, que entienden el deporte, que entienden las demandas del deporte, y hacer un buen trabajo en equipo y formarse en muchas áreas que tal vez durante la carrera no se ven, que incluso en la especialidad no se ven. Entonces hay que empezar a ser un poco autodidacta en algunas áreas y escuchar a los profes, y obviamente los profes también nos tienen que escuchar tienen que escuchar a los kinesiólogos, porque hay un área de la kinesiología que el profe no la maneja, que es toda la parte de rehabilitación, toda la parte de ejercicio terapéutico, de orientación terapéutica.
Entonces creo que hay que hacer un buen trabajo en equipo con los profes, obviamente también con el médico que se dedica al deporte, no con el médico raso de consultorio, sino con el médico que está en el campo, que toca a los deportistas, que está todo el día con ellos, que le sabe lo que les pasa. Entonces creo que el gran consejo es que aprendan de los colegas que están en el deporte y de las otras profesiones que están constantemente con el deportista. Ese es como el consejo que les daría. Bueno, muy bien, Fabi. Bueno, darte las gracias por este espacio nuevamente. Y bueno, de parte de los alumnos que conforman este grupo que estamos interiorizándonos con este tema de la incumbencia en kinesiología deportiva, darte las gracias por tanto conocimiento. Gracias a ustedes, para mí es un gustazo a poder ayudarte y poder aportar algo a la carrera. Así que bueno, espero que les sirva. Y cualquier consulta, obviamente lo que necesiten, me pueden contactar. Muchas gracias, Javi. Beso, hasta pronto.